Yo me estaba haciendo una pregunta, oye, ¿por qué la contabilidad de la construcción es diferente a otras? ¿Por qué no puedo registrar CFDIs como lo vengo haciendo? ¿Por qué no puedo mandar directamente al costo lo que yo ya sé está en la obra? Y tratando de buscar respuesta a esta pregunta, empecé a considerar algunos aspectos, tanto en libros, revistas, artículos, comentarios de colegas, expertos en el área de la construcción, llegamos a la conclusión de que la contabilidad de costos, la contabilidad de construcción, perdón, es diferente porque en la mayoría se realizan proyectos importantes y a veces muy específicos que no se pueden replicar. Hay algunas ocasiones que se replican, construye aquí, construye allá de la misma forma, pero va a depender la superficie, va a depender la extensión, va a depender si es vertical o horizontal la construcción. Y entonces eso lo hace único, que los proyectos se realizan de manera directa, específica, y a veces no son repetibles. Por lo tanto, la contabilidad desde esa perspectiva es diferente a lo demás. Si yo vendo zapatos, la venta de zapatos va a ser igual, la producción va a ser la misma, va a haber algunas veces mermas, algunas veces mayor volumen, menor volumen, pero sigue siendo lo mismo. En el sector de la construcción no, y es un punto que diferencia la contabilidad de otras actividades económicas. Algunos modelos de negocios pueden tener líneas de negocios que vendan constantemente. Un refresco, vamos a vender refresco, pues hay producción en serie y siempre vamos a tener el mismo producto, vamos a tener los mismos clientes. En algunas ocasiones, dependiendo del modelo de negocio, puedo generar suscripciones que paguen cada mes. Por ejemplo, el uso del Zoom lo puedes pagar por mes, una revista, no sé, cualquier información, ¿no? Que te dice, oye, págalo en mensualidades, cuando no quieras puedes cancelar en cualquier momento, pero ya tienes una base cierta de qué es lo que vas a generar ingresos, ¿de acuerdo? Y la construcción no, porque es específico para las necesidades de un cliente. Y un cliente del sector de la construcción, sus necesidades son siempre diferentes. Podemos tomar un tronco común, bases comunes, pero en el fondo vamos a tener proyectos muy diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a considerar que en esta contabilidad de constructoras, perdón, las bases contables pueden ser similares, no iguales, similares, pero van a requerir de ajustes, dependiendo de cómo se lleve la construcción. En materia de construcción, un punto clave son los ingresos, los costos y, por supuesto, los inventarios. Si hacemos un repaso y en el manejo de efectivo, pues es similar a cualquier otro. Tienes una necesidad de recursos, ve si hay suficiente recurso, si no, buscas dónde obtener los recursos y lo ejerces. Cuando estás cobrando, llega el dinero. Entonces, la actividad de tesorería viene siendo muy similar en todos los casos, incluyendo la construcción. Las cuentas por pagar es algo similar, ¿no? Vamos a comprar, generalmente se compra crédito, material de construcción, honorarios a ingenieros, a arquitectos, o si no, la nómina que se va a pagar si son personal que trabajan directamente, o algunos son por honorarios, nada más por un proyecto específico. ¿De acuerdo? Y eso es muy similar a todo lo demás. Van a pagar luz, van a pagar sus recibos de internet, los gastos administrativos son muy similares. Pero la diferencia, incluso el activo fijo puede ser muy similar, porque yo compro un activo, compro una maquinaria, generalmente es maquinaria, para efecto de utilizarla en la obra. Tal vez el desgaste te lleve a hacer una depreciación no a tan largo plazo, sino a mediano plazo, y evaluar el tema de mantenimiento y el tema de sustitución de activos. Pero como tú dices, yo vi a constructores, oye, no tengo paradas a mis máquinas, no tengo obra. Es lo que ocurrió con el cierre en el 2020 por la crisis de salud, que ya veníamos empeorando o veníamos mal con el tema de la crisis económica que empezaba y hoy ya se recrudeció. Y entonces, oye, ¿para qué quieres la maquinaria ahí parada? Mejor se la rento a quien sí tenga obra. En lo que yo busco tener un proyecto de construcción. Entonces van diversificando su negocio como todos se hicieron
en esta pandemia, diversificaron, ampliaron, modificaron, evaluaron y los negocios han cambiado mucho respecto a lo que conocíamos antes del COVID. ¿Qué otro rubro podríamos tener? Activos tangibles generalmente no hay en el sector de la construcción, los impuestos son iguales, se causan igual. Bueno, materia de renta es diferente, materia de IVA se causa igual, INSS de nómina, SINSA de Infonavit, no voy a meter en temas de IMSS que son igual que en la contabilidad, en la administración, en la ejecución de una constructora respecto a otros es muy diferente. El IMSS también es un tema muy diferente y los reportes que hay que presentar por las obras que están en ejecución. Obviamente por el riesgo que conlleva para los trabajadores de la construcción. Pero algo que sí va a ser muy diferente en esta actividad económica respecto a otras es la determinación de los ingresos y costos para evaluar la rentabilidad. Esto es muy importante. Y aquí la contabilidad administrativa, en todos los negocios es sumamente importante, pero aquí tiene que ser muy específica porque, insisto, va a haber varias formas de hacer contratos y va a depender mucho de cómo el cliente se deje. Pero lo ideal sería, oye, si hay un aumento importante con ciertos márgenes en el mercado de la materia prima, de los materiales de construcción que vamos a utilizar, lo vamos a repercutir en el precio de venta. Hay contratos que no establecen eso, ¿no? ¿Sabes qué? Lo cerramos hoy 100 millones de pesos y ni un peso más. Así que tú tienes que hacer eficiente el proceso de construcción en el tiempo que acordamos, con la calidad que acordamos y con las especificaciones que acordamos. Y ustedes saben que el sector de la construcción nunca tiene palabra de honor. Siempre ocurre algo que no permite llegar a la fecha establecida de manera adecuada. Y es en donde empiezan a incurrir en costos incluso adicionales no presupuestados. Yo recuerdo aquí cuando hicieron el segundo piso en la carretera que viene de México, cuando inicia en Puebla y se dirige hacia Veracruz. Porque la autopista pues ya también se volvió boulevard urbano en algunas partes que atraviesa la ciudad. La autopista estaba como colindancia del estado, de la ciudad, mejor dicho. Ya fue absorbida, ya queda en medio de la urbe y entonces tuvieron que hacer un segundo puente para atravesar esa parte porque hay mucho tráfico de México a Veracruz, es el sur del país, específicamente al Golfo con Veracruz, que también se volvió un tema de inseguridad, ¿no? Lamentablemente. Y recuerdo que en las primeras etapas de construcción de iban pian pianito, de dio risa y siempre va a haber aspectos políticos, de corrupción, lo que ustedes quieran y más. Pero hicieron una ciclopista, aprovechando que había un segundo piso, en el piso de abajo, hicieron una ciclopista. ¿Saben lo que hicieron? Eran 4 carriles la autopista para atravesar la ciudad de Puebla. Nos lo dejaron en 2 porque en medio se construyó la base para hacer el segundo piso. Y como había mucho espacio abajo, pues se les ocurrió hacer una ciclopista en medio de la autopista. Y lo primero que terminaron del segundo piso fue la ciclopista, ¿no? Y de repente, bueno, ¿y quién se va a brincar a la autopista para andar en bicicleta? Pero los accesos fueron de risa, ¿no? Porque yo pude ver uno por donde empezaba, por la Volkswagen. Lo que hicieron fue hacer un caminito por debajo de la autopista, ¿no? Pero chiquito, para que vayas con tu bicicleta, te metas ahí, y ya ni te digo el tema de la delincuencia, y salgas en medio de la autopista y ya puedes andar. Construyeron eso, redujeron los carriles de circulación y también con una intención, ¿no? De que, como se supone que el segundo piso era para no saturar la autopista, pues lo que hicieron fue saturarla abajo porque arriba ya es de cuota. Pero aún así no funcionó. Y entonces las primeras etapas yo veía máquinas a cada cierta distancia, gente trabajando, y en las últimas etapas, cuando ya tenían que entregar la obra, hasta en las madrugadas estaban trabajando las cuadrillas de trabajadores de la construcción. Eso es lo que implica un costo adicional. Y eso es lo que hay que evitar o ir planeando en cuanto a la ejecución de la obra,
que no se salga del presupuesto. Insisto, todos los negocios el presupuesto es clave, pero en este es el corazón. Así como en algunos es el inventario y cuentas por cobrar, en este es el control presupuestal que deban llevar. Y la contabilidad nos puede servir como un factor determinante en ese control del presupuesto. Para entender un poco este tema de ingresos y costos en la construcción, quiero compartir un ejemplo, 4 meses, 4 tipos de operaciones diferentes que se van dando todos los días de manera simultánea, pero lo quise separar para efectos, como dicen, de dramatizar, es decir, de enfocarnos cómo es que estamos llevando la contabilidad hoy en día en el sector de la construcción, qué información estamos generando, sin ayuda para tomar decisiones o no. ¿De acuerdo? A lo que yo siempre le denomino la conta tradicional, porque le hemos aprendido por tradición, de boca en boca, en las aulas, de un jefe a su subordinado, siempre vamos transmitiendo ese conocimiento, ¿no? Pero la normatividad me va a permitir, y es normatividad a nivel mundial, me va a poder entender el negocio, tal vez sin estar ahí metido a fondo, para efectos de poder llevar ese control en los costos, determinar rentabilidad por proyecto, determinar en qué momento vamos perdiendo por proyecto, en qué momento debemos decir, ¿sabes qué? No nos volvemos a meter en este proyecto, o de identificar cuáles son las fortalezas y a veces sinergias, ¿no? ¿Sabes qué? Ya me di cuenta que me es más costeable que yo subcontrate el tema de la electrificación de la nave industrial, porque si yo los contrato y voy por proyecto, pues va a haber mucho tiempo muerto de la gente, porque apenas estamos en la obra negra, en la obra gris, todavía no entra mi equipo, mi cuadrilla de electricistas. Entonces, ¿qué hago? Una de dos: o no lo tengo como parte de mi plantilla y lo subcontrato cuando los necesito, o podrías volverte subcontratista, ¿no? La mano de obra que no ocupe mis obras, la subcontrato a otras constructoras, a otros proyectos, y así ampliamos el negocio. Bien, el ejemplo que quiero compartir contigo, para ver cómo estamos llevando ese control de los costos y cómo lo estamos registrando en contabilidad. Vamos a revisar, insisto, estas operaciones que son muy sencillas, pero cualquier duda que tengas, no dudes en compartir. Constructora Tren Mallito SADCB firma con su cliente un contrato para la construcción de la refinería 2B, en donde se establecen las siguientes condiciones, entre muchas que va a dar. El contrato es muy importante que lo estudies. Más allá del aspecto jurídico, más allá del aspecto civil, más allá del aspecto incluso mercantil, que puedas identificar cuáles son las obligaciones a las que se compromete la constructora y que me van a llevar a determinar un control y además un adecuado registro contable. El precio de venta de este proyecto va a ser de 700 millones de pesos. Recuerda, partes de un estimado, de un costo, lo incrementas con un porcentaje de utilidad que necesitas, que determines, y tienes tu precio de venta del proyecto. Y todo es con base en planeación, presupuesto, no hay nada real, ¿de acuerdo? Salvo que te dediques a construir y luego buscar vender, que también se da, ¿no? Por ejemplo, hay muchas placitas comerciales, no sé si en tu ciudad de origen ocurra. Aquí en Puebla hubo varias colonias que eran colonias residenciales. Lo más en Puebla hace muchos años, finales del siglo pasado, principios de este siglo. Se empezó a desarrollar la parte del sur de la ciudad con un diseño realmente vanguardista para Puebla, que es colonial. Y dentro de esa zona ya se está comiendo varios municipios. Empezó en Puebla y se empezó a comer varios municipios ya. Se están desarrollando, haz de cuenta, casas, departamentos, oficinas, al estilo de la Ciudad de México, ¿no? Ahora sí que vertical. Una vez platicando con la gente de ahí me decía, oye, ¿sabes qué? Ya no podemos avanzar a lo largo, a lo ancho de los terrenos.
porque estamos teniendo ya un problema práctico de servicios. Como empezó a irse a las orillas de la ciudad, entre más lejos nos vayamos de donde se obtiene el agua potable, por ejemplo, más costoso va a ser llevar el agua. Le dije, oye, ya no podemos hacer ese desarrollo horizontal. Tenemos que irnos hacia arriba. El cielo va a ser nuestro límite. Ya ahí tenemos edificios de 20, 40, 60, 80 pisos en una ciudad que era colonial, el centro principalmente, ¿no? Entonces hay un contraste de aspecto arquitectónico muy interesante. Pero como se empezó a desarrollar esa área, que es área muy cara, las colonias que eran lo fuerte en la ciudad se fueron vaciando y eran casonas impresionantes, enormes. Y ya se volvió un área comercial. En esas casas, o rento para oficinas, porque hay áreas grandes que lo puedes utilizar como un pequeño auditorio para dar cursos, charlas, o puedes montar negocios pequeños, cafeterías. Abunda mucho en los restaurantes, cafeterías, ¿no? Y ya se volvió zona de esparcimiento y van cambiando los aspectos arquitectónicos, ¿no? Entonces, todo eso detonó en que van cambiando el modelo, ¿no? Y algunas casas, y apenas tuve la oportunidad de ver cerca de ahí, había un terreno de una casa muy grande y decidieron tumbarla y ahí decidieron hacer una placita comercial. Entonces, se dedicaron a hacer los locales comerciales, todos con las mismas dimensiones, en forma de herradura. Yo creo que ya abundan casi en todo el país esas pequeñas plazas comerciales. Se dedicaron a construirlo y lo que están buscando es rentar esos locales. En algunos casos va a ser específico si lo quieran vender, pero el propósito es vivir de las rentas de los locales. Entonces, desarrollar una construcción para dedicarlo a arrendamiento. ¿De acuerdo? Entonces, es otra forma de operar los negocios, pero importante, la construcción siempre va a ser con base de una estimación. Y siempre vas a contratar el precio antes de construir. Con esta excepción que te comenté en las placitas comerciales, construyo, yo invierto, yo financio, y ya que está listo, ahora sí empiezo a recuperarlo a través de la renta, ofertando al que necesite, al que quiere, al que se acerque, ¿de acuerdo? Bien, entonces regresamos a nuestro ejemplo. Con base en un estimado de obra, determinamos que el precio de venta va a ser por 700 millones de pesos. El cliente se obliga a pagar el importe total de los 700 millones en 4 años como máximo, conforme la constructora vaya cumpliendo con ciertas etapas que han convenido de manera voluntaria. Estas etapas, de acuerdo al contrato, y por eso te digo, debemos aprender a leer esos contratos para identificar el negocio. De acuerdo al contrato, se compromete a cumplir con la obligación de la construcción en 5 etapas, máximo 4 años. 5 etapas, máximo 4 años. Y entonces el cliente dice, oye, para obligarlo, motivarlo a que pueda cumplir con estos proyectos, pues le vamos a poner que cada una de esas etapas o avances va a poder tener acceso al recurso. En este caso no hubo un anticipo. Y entonces le metes presión a la constructora para efectos de que ellos identifiquen cómo lograr un avance mucho más rápido, cumpliendo con las especificaciones, para efectos de que tengan más rápido acceso a los recursos. En este ejemplo, tenemos que se van a cumplir 5 etapas. La primera etapa dice, oye, cuando lleguemos al 20% del avance físico, esa es tu primera etapa, tu primera meta, 20% del avance físico, te voy a dar dinero que es el equivalente al 30% del precio de venta, 30% de los 700 millones. Segunda etapa, cuando llegues al 40% de avance físico acumulado, y ahí para eso vamos a nombrar a los ingenieros para que vayan a verificarlo. Cuando llegues a esta segunda etapa, te voy a dar acceso al dinero en un 20% del precio de venta. Nos vamos a la tercera etapa y dice, oye, cuando llegues al 60%, un 20% adicional o 60% acumulado de avance de la obra, vas a tener acceso al 20% adicional del precio de venta, es decir, 24 millones de pesos, ¿no?
perdón, 140 millones de pesos. Cuarta etapa, cuando ya vayas acumulado el 80%, te doy acceso, te voy a pagar el equivalente al 20%, otros 140 millones, 20% del precio de venta total. Y en la quinta etapa, como es la última, te condiciona que ya esté totalmente concluida y me la entregues, ojo, con el límite de 4 años, y no te voy a penalizar por pasarte del tiempo. Y y cuando tú ya me entregas, te libero el 10% restante, perdón, 10% restante del total de la. Lo puedes especificar como tú quieras, montos, porcentajes, como determine. Y eso va a ser en función a corridas financieras, ¿no? ¿Cuánto es cuando el momento en el que yo necesitaría más el dinero? Porque luego veo que nos metemos en problemas porque recursos de un proyecto lo utilizamos para otro. Vamos, lo que se llama puenteando, ¿no? El dinero que llega lo utilizo para el que esté más delicado. Y a veces perdemos el control de esos recursos y pues, genera un descontrol. Y ese descontrol podríamos tener que llegar a pedir prestado para poder cumplir y se nos encarece el proyecto. Porque si establecimos que con base en los avances de obra y lo que me iban a estar dando en mis recursos propios, yo no iba a necesitar financiamiento. Resulta que a lo largo del tiempo necesitas de financiamiento adicional y al tener financiamiento adicional tienes un costo adicional que no había sido considerado en tu proyecto. De una de dos, o el contrato establece la opción de poder incluir costos adicionales conforme vayan surgiendo o lo vas a tener que absorber. Y este es un punto importante para poder identificar qué elementos debemos considerar como parte del costo del proyecto, porque en función a eso vamos a determinar el precio de venta. Este es el proyecto que los arquitectos e ingenieros establecieron. Un precio de venta de 700 millones, partiendo de un costo del proyecto de 500 millones, nos va a generar una utilidad de 200 millones a lo largo de 4 años. Y hay que saber administrar ese dinero a lo largo de 4 años. Perdón. Y entonces, oye, ¿cuál es tu rentabilidad de este proyecto? La rentabilidad la vas a determinar dividiendo los 200 millones de utilidad entre el precio de venta de 700 millones y tenemos una rentabilidad del proyecto del 29%, pero todo esto en papel, con base en estimaciones. ¿De acuerdo? Y es lo que debemos estar controlando para efecto de lograr que al cierre del proyecto hayamos generado una utilidad del 29% y en todas sus etapas. ¿De acuerdo? Algo importante a considerar, que la gran mayoría de constructores, es su realidad, no tienen almacén, por lo que todo lo que van a comprar, todo lo que compran, lo van a mandar directamente a la obra para ser procesado, ¿de acuerdo? Cuando tienes una sola obra, se vuelve un poco sencillo, pero cuando tienes más obras, diferentes proyectos, diferentes clientes, pero con un material en común, luego a veces compras por mayoría, te dan un mejor precio, te dan incluso días de crédito. Entonces vas a tener que mandarlo a cada obra. Y en las obras va a tener un control de lo que recibe, de lo que se está utilizando en la obra y lo que está en stock. Y eso es un tema muy delicado porque hay muchas manitas involucradas, ¿de acuerdo? Y eso forma parte natural del negocio del sector de la construcción. Vamos a ver estas operaciones en este ejemplo de construcción para que vayamos ejemplificando qué es lo que estamos haciendo actualmente en la materia contable y en el control de los costos del sector de la construcción. A veces, en el sector de la construcción, la contabilidad te queda como un elemento administrativo para ir revisando en el tiempo, pero a veces la información que generan no es la relevante, no es suficiente, y los controles que se establecen a nivel de obra pues resultan también ser ineficientes. Por eso es muy importante que la contabilidad me sirva en toda la historia de la constructora
para poder identificar por proyecto. La primera operación se realizó en enero. Se compran 80 millones de materiales diversos para la construcción. Cemento, concreto, varillas, acero, todo a crédito. Empezamos a comprar la base para construir. Todavía no empezamos a construir. En febrero se inician los trabajos de la construcción. Contraté ya a mi gente. Puede ser a través de gente que es mía o a través de subcontratación por proyectos específicos. Los que establecen los pilotes, los que saben poner las, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el concepto. Todo lo que va en la obra negra, que va a ser el sustento de todo el proyecto que va a ser edificado encima. Por ejemplo, hay algunos edificios que se están construyendo, algunos no, ya los nuevos edificios se construyen sobre una base hidráulica. Cuando hay un temblor, se va a mover con la tierra, ¿no? Porque recuerden, cuando hay un temblor, se mueve la tierra, pero los edificios son estáticos, entonces es donde se empiezan a cuartear y a derrumbar. Si los materiales y la base del edificio sigue el movimiento tectónico, pues va a ser armonía, se siente espantosamente, pero reducen el riesgo de que se caiga la construcción, porque al ser rígido y moverse la tierra, pues empieza, no sé, cuando empieza los temblores o los terremotos, empiezan a tronar las paredes porque obviamente no estaban diseñados para ser flexibles. Eso forma parte de la primera etapa, ¿no? Bueno, en febrero contrato a mi personal, insisto, puede ser personal propio o puede ser subcontratado. Pago 15 millones de la nómina. Use las retenciones como un número simbólico, no tiene relación, pero luego me cuestionan, ¿no? Que en mis registros contables no pongo impuesto, digo, es para efectos didácticos, pero entiendo que hay que ponerlo para efectos de que se vea completa la transacción en una realidad, no en un caso de escuela aislada, ¿no? En marzo se puso las pilas la constructora, pudo haber considerado incluso en la primera etapa tener doble cuadrillas, 3 turnos, 4 turnos, subcontratar para efectos de hacerlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque es la etapa donde más necesitamos el ingreso. En marzo alcanzan el 20% de avance físico, que eso va a ser sustentado por el ingeniero de obra y va a ser revisado por el ingeniero del cliente para ir viendo si realmente se le logró la meta que habíamos platicado del 20% del avance físico. Una vez que se ha avalado ese porcentaje, sabes que yo tengo el derecho de cobrar el 30% del valor total de la venta, que equivale a 210 millones de pesos, que son los 700 del proyecto, por 30%, que es lo que fue pactado en el contrato. En el mes de abril seguimos con la construcción y decimos, ahora compramos 50 millones de materiales diversos, con cemento, concreto, varilla, acero, porque a veces tampoco podemos comprar, no podemos evitar comprar este material, porque a veces no tenemos espacio para controlarlo, ¿no? Este es un tema también importante a considerar en la obra. Y entonces tenemos que irlo diversificando poco a poco. Y ese control físico de los materiales es sumamente importante y clave en el sector de la construcción, porque intervienen muchas manos. No es como un almacén general que pudiera ser controlado por un almacenista, sino tiene que ser controlado por los responsables de la obra, ¿de acuerdo? Entonces, se paga además de la compra de materiales 20 millones de la nómina de la gente que sigue en el proyecto de la construcción. Te voy a manejar nada más estos 4 transacciones para que vayamos viendo cómo impactamos su control y la información que estamos generando a través del mismo. Y a veces no vamos a la par del residente de obra, del ingeniero responsable de la obra. Ingeniero o arquitecto, va a depender mucho de cada negocio. Vámonos por partes si les parece. Tenemos en el mes de enero compra de 80 millones de materiales diversos.
Cemento, concreto, varillas, acero, todo a crédito, pero no hemos iniciado los trabajos. Un tema que a veces nos lleva a la conclusión de que no debo manejar inventario es porque no tengo almacén. Hasta sonaría lógico, si no tengo almacén, porque tengo inventario. Por eso hice mención en este proyecto. Todo lo que se compre se manda directamente a la obra. Todo lo que se compre se manda directamente a la obra. ¿De acuerdo? Entonces no tengo un almacén y a veces concluimos que al no tener almacén, pues lo tengo que llevar a resultados. Por lo tanto, el registro contable, con base en la contabilidad tradicional, es el que tiene en pantalla. Mando al costo de ventas, algo importante en el sector de la construcción, si tienes varios proyectos al mismo tiempo, es abrir cuentas por centro de costos, identificando cada proyecto. Este es el proyecto Refinería 2B, que es al que nos estamos refiriendo, y la recomendación también, acuérdense que el detalle es muy preciso en el sector de la construcción, a diferencia de otros, que nos gusta poner varios, otros, diversos, que juntamos muchos montos pequeños, en teoría, pero juntos ya se vuelven algo importante, ¿no? En el sector de la construcción, siempre es importante tener el detalle, porque con eso me voy a confrontar contra el presupuesto de la estimación de la obra. Por eso digo que es un control interno adicional, la contabilidad. Y entonces yo pongo que estoy comprando materiales. Su cuenta materiales. Ya ahí vamos a abrir una cuenta que es primero, segundo, tercer nivel. Cemento, concreto, varilla, acero, clavos, todo lo que conlleve a detalle, porque insisto, cuando hicimos la estimación de la obra nos fuimos al mínimo detalle para poder establecer este presupuesto. Hay que ejercerlo. Y la contraria nos puede servir. Oye, pero son muchísimas cuentas, no te preocupes. Es en el sistema, no pesa. Es que para la codificación hay sistemas que te dan muy sencillo. No pongamos, porque son muchas cuentas, la posibilidad de tener un control a detalle que se requiere mucho en el sector de la construcción, pero en general de todo requiere detalle. Registro el IVA por acreditar y la cuenta por pagar a mi proveedor 4P Construcciones SADCB porque fue a crédito. Con eso registro mi operación de enero. Insisto, te lo estoy poniendo en una sola operación por mes para efectos de que sea muy claro cómo estamos haciendo esta situación. De el control de los costos incurridos en la construcción. Febrero, dice, se inician trabajos y se paga 15 millones de la nómina. Vamos a tener retenciones de ESA Range. Insisto, eso fue simbólico nada más, para efecto de que no haya de que, oye, entonces, ¿dónde quedan los impuestos? No hay impuestos, y nos empecemos a preocupar por temas diferentes, ¿no? Registro contable. Como no tengo almacén, recuerde, todo está en la obra, me voy a mandar a costo de ventas. ¿Qué proyecto es? Refinería 2B. Nómina, un tercer nivel nómina y un cuarto nivel sueldos, vacaciones, prima vacacional, todo lo que conlleve la nómina, incluyendo IMSS, SAT, Infonavit, lo voy a incluir como parte de la mano de obra. Y más adelante vamos a ver algunos conceptos que son muy similares cuando hablamos de un proceso de productivo de bienes. Es muy similar conceptualmente, es lo mismo de manera general. Ya nada más vamos considerando cuentas específicas, conceptos específicos para cada una de las diferentes formas de trabajar, como es el sector de la construcción. Vámonos a marzo. Recordemos, marzo la constructora alcanza el 20% del avance de obra físico establecido en el contrato. Lo que de acuerdo al contrato le da derecho de cobrar el equivalente al 30% del precio de venta pactado, los 700 millones. Por lo cual se emite el CFDI de ingresos por 210 millones, precio de venta 700 millones por el 30% del cobro pactado. Ese es el dinero al cual yo ya tengo derecho de cobro. Y nos vamos al registro contable.